Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer poder estar hoy moderando esta mesa. Permitidme empezar agradeciendo pues, a los profesionales que nos han precedido en la mesa anterior por su excelente aportación y para mí ha sido un lujo, y yo creo que para toda la sala, escucharos. Y con vuestro permiso, José Ramón, José Manuel, me vais a permitir que haga un guiño especial, ¿no? Porque en la mesa anterior había dos profesionales que son paisanas mías de Ourense, entonces agradecérselo también. Ahora nos corresponde a nosotros, como representantes institucionales, pues dar respuesta y traducir, sobre todo en compromisos, esas cosas que los profesionales veis cada día, ¿no? Yo me presento, yo soy Noelia Pérez, soy la presidenta de la Comisión de Sanidad, Política Social y Empleo del Parlamento de Galicia y me acompañan en esta mesa, y agradezco su presencia, a María Encarnación Amigo, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular de Galicia. Me acompaña Iria Carreira, portavoz de Sanidad del Bloque Nacionalista Galego, y Julio Torrado, portavoz de la Ejecutiva Galega del PSDG en materia de sanidad. Nuestro objetivo en esta mesa está claro, es concretar propuestas y compromisos que ayuden a mejorar la prevención y la atención de las enfermedades cardiovasculares en Galicia. Y a mí me gustaría empezar pues, haciendo mención, ¿no?, al informe que se presenta hoy y que identifica 4 ámbitos claves de mejora: la promoción de la salud, la prevención y su diagnóstico, esa continuidad asistencial, la rehabilitación cardíaca y la información y la formación del paciente. Y aquí me gustaría pues, añadir que en Galicia, ya antes de que se aprobase esa estrategia de la salud cardiovascular del Sistema Nacional de Salud, disponíamos de planes y de estrategias específicas para abordar las enfermedades cardiovasculares. Progalian, ese programa gallego de atención al infarto agudo de miocardio, el registro gallego de infarto, el plan Ictus, y más recientemente se ha desarrollado esa estrategia gallega de salud 2030 que plantea pues, un enfoque transversal para abordar los principales desafíos sanitarios, principales desafíos entre los cuales se encuentran las enfermedades cardiovasculares. Y a partir de este contexto, y vamos un poco tarde, yo quería dar comienzo al turno de intervenciones y para intervenir, si os parece, pues vamos a seguir el orden, el mismo que hacemos en la comisión, porque así no nos sorprendemos ninguno, estamos habituados todos y además se corresponde con la representación parlamentaria de cada grupo. Y mi primer planteamiento para los tres, y empezaría el señor Torrado, sería pues, cómo valoran, ¿no?, una valoración general de la atención cardiovascular en Galicia y qué les parecen pues, los avances que hemos alcanzado, especialmente en los últimos años, como puede ser el Progalian o el registro gallego de infarto. Señor Torrado. Gracias. Quiero sumarme al agradecimiento por una mesa que permite unos debates siempre un poco más sosegados que la política del día a día, que es bastante más desastrosa y más caótica e impide hablar de cuestiones relevantes. Entonces, muchas gracias a Cardio Alianza por la mesa. La verdad es que escuchando la mesa anterior, yo he sentido un poco la necesidad de plantearme si podríamos extender el tiempo de la mesa anterior y no venir nosotros, porque en realidad creo que han hablado desde un punto de vista sanitario de algo que es prácticamente la política sanitaria en sí, es de cómo detectamos aquello que el sistema necesita mejorar y hacia dónde tienen que ir las cuestiones por las que tenemos que transitar. Y además me sentía un poco como el alumno que ahora parece que ha copiado. En realidad yo lo tenía más o menos escrito antes, aunque no lo parezca. Pero tengo 3 palabras más o menos llamativas en lo que yo había pensado, que son accesibilidad, continuidad y desigualdad. Y que son las cuestiones que tienen que ver probablemente con cómo atendemos a las cuestiones en torno a las enfermedades cardiovasculares. Tenemos fabulosos profesionales, esto se dice siempre, sobre todo cuando estás delante de profesionales, pero en realidad es cierto en este caso. Tenemos buenas herramientas, esto sin duda, el sistema sanitario público es fabuloso. Lo que sí tenemos es a veces muchas ineficiencias, causa de no ser capaces de utilizar correctamente las herramientas y los profesionales, bien por déficit, bien por ineficiencias de gestión. ¿Y dónde están esas ineficiencias y dónde podemos mejorar todavía? Pues en primer lugar en la accesibilidad. Evidentemente es necesario establecer si las esperas de una semana de atención primaria son
reclamables porque sí, o en algunos casos sí, en otros no, o si las esperas de X semanas o meses en el ámbito hospitalario son reclamables en un caso sí, en otro no. Es necesario establecer ese criterio. Pero lo que sí es cierto es que existen casos en los que no deberían ser y son. Y esto es un problema de accesibilidad. El sistema, cuando un paciente o una paciente está dentro de una consulta, está fantásticamente bien tratado. Cuando está dentro del tratamiento, cuando está dentro del sistema. Pero cada vez le cuesta más acceder. Y esto es un problema, porque sobre todo en un cierto tipo de patologías, como pues el ámbito cardiovascular, la tardanza en diagnosticar, la tardanza en tratar es problemática. Sobre la continuidad, me llama mucho la atención, se citó aquí los efectos de la continuidad asistencial de los mismos profesionales, cómo tienen que ver tan positivamente en los resultados en salud en las personas. El estudio que fue citado aquí sobre continuidad asistencial, de cómo permanecer durante muchos años con tu mismo profesional de cabecera en medicina familiar beneficia y ayuda muchísimo a que no existan recaídas en patologías, incluso a cuestiones de mortalidad. Curiosamente, lo dejo solo aquí, fue citado en el Parlamento hace menos de un mes esta idea, ¿no? Porque es muy importante hablar sobre la continuidad y cómo ese problema nos está afectando, muy especialmente en atención primaria, donde debería ser todavía más natural la continuidad y lo está siendo menos. Y en tercer lugar, la desigualdad, ¿no? Escuché, creo que fue el doctor Juan Atay, la medicina es una ciencia social. Yo creo tener en la cabeza haber leído alguna vez a Rudolf Virchow decir la medicina es una ciencia social y la política es medicina a gran escala, que es el completo de la idea, que es exactamente así. Yo creo que debemos de entender que las desigualdades sociales, económicas, son un factor de salud absolutamente determinante, como aquí se ha explicado, y por eso estaba mucho más encantado escuchando que diciéndolo, pero creo que no siempre somos capaces de poner esta idea a funcionar en las políticas sanitarias, donde hay, sí, fascinación tecnológica, sí, mucho debate, a veces corporativista y a veces de debates casi más laborales que sanitarios, y sí, donde los recursos son limitados. Y la sanidad es un ámbito, esto lo dice muchísimas veces mi adversaria pero querida Encarnación Amigo, que dice que al final si queremos demandar, podemos demandar tanto que nunca llegan los recursos y por tanto hay que priorizar, y esta es una labor muchas veces difícil y también para quien gestiona injusta, porque siempre va a recibir una crítica, y esto es cierto. Pero en todo caso sí que debemos de priorizar y nunca hemos puesto en el ojo central que las desigualdades generan problemas de salud a los que sí hay que atender. Y esto es elemental también en el plano de las enfermedades cardiovasculares. Se citó aquí el ámbito del género, donde es cierto, creo que algunas de las profesionales de primaria, perdón que no recuerdo quién, citó una idea buenísima, es que todavía hoy se sigue creyendo que los hombres están más afectados por enfermedades cardiovasculares. Es absolutamente cierto, fuera del ámbito sanitario. Y no es algo que es una información real con todos otros y no somos capaces de transmitirlo fuera. Bueno, pues en esa medida también las desigualdades sociales territoriales. En Lugo hace 5 años, creo, 5, que se puede obtener el servicio de hemodinámica 24 horas funcionando, pero antes no, esto es absolutamente irracional. Yo soy de una comarca, la Arusa, donde hay una ambulancia medicalizada que se va en verano. Es decir, todavía no tenemos los recursos disponibles para atender que haya desequilibrios territoriales que no deben de funcionar. En todo caso, creo que estas tres claves, accesibilidad, continuidad y desigualdad, sobre las que ya todos sabemos que funcionan, no somos capaces en global de llevarlas a la política sanitaria. Y hay que pasar del hay que hacer al hacer. Y esto es un salto que en la política, que muchas veces va muy lenta, pues nos cuesta muchas veces. Y hablo en primera persona como responsable, aunque no sea un gestor actualmente, pero creo que debemos de todos traducir de la realidad que sabemos que existe a la acción política para que podamos no pasarnos la vida contando la realidad, sino transformándola, que es el objetivo real de la política, aunque a veces parezca que hagamos otras cosas. Bueno, yo ahora a Julio le tendría que haber dicho, vaya acabando, señor Torrado, vaya acabando, termine ya, señor Torrado, ha acabado, porque se ha excedido, o sea, si me guío por él no acabamos la jornada en el tiempo que tenemos establecido. Entonces le he dado el aviso ya para la siguiente, ha sido una forma muy... Bueno, en la siguiente, Julio, a mí me gustaría saber si hemos avanzado algo y hemos alcanzado algún avance en Galicia, porque de la accesibilidad, de la continuidad, vamos a hablar también en el resto de las preguntas. Iria, tu turno. Ben,
Pois, comezando polos avances acadados, xa que a Julio lle vai de rebote para a seguinte, sí que quero comezar recoñecendo que en Galiza houve moitas melloras sustanciais nestes últimos anos. Pois tanto Progalian como o Código Ictus son melloras notorias, ou, por exemplo, que fun alumna do Dr. Juan Atei, cando estábamos na carreira falábamos desa necesidade das unidades de hemodinámica funcionantes, desa necesidade de chegar a unha unidade de hemodinámica nun tempo establecido e que no noso país non era unha realidade dependendo en que parte do país se atopase. Entonces, que a día de hoxe en todos os hospitais haxa unidades de hemodinámica funcionando 24 horas ao día, 365 días do ano, eu creo que hai que recoñecer eses avances. Pero paralelamente a isto, sí que hai que recoñecer que hai moitos campos de mellora a día de hoxe. Tanto, e a risco de sonar repetitiva, no campo da continuidade asistencial. A atención primaria tense demostrado clave en todos os sentidos e, ademais, tense demostrado xa non só na continuidade asistencial, sino que tense demostrado que económicamente é o mecanismo máis eficiente para mellorar a saúde da poboación. Entonces, toda esa inversión en atención primaria, en estabilizar cuadros de persoal, en equipos multidisciplinares, vai redundar nesa mellora da saúde poboacional. Traballar sobre os determinantes sociais da saúde, que se recolle no informe, a Lei de Cuidados Inversos, o sea, que acceda máis ao sistema sanitario, quen menos o necesita, ao final non deixa de ser unha propia deficiencia do sistema sanitario e ten que haber esa actitude proactiva para revertir o sistema e despois garantizar a equidade territorial. Non podemos seguir sustentándonos nunha desigualdade dependendo de onde vivas ou onde teñas o teu domicilio, que as ambulancias cheguen a todo o territorio, que os helicópteros cheguen a todo o territorio, que toda a poboación teña acceso, que o teu xénero non te condicione a hora de acceder a un tratamento tal, creo que é un factor clave. E para non estenderme demasiado, non recibir aviso da presidenta, deixo aquí e desenvolveremos despois. Muchas gracias, Iria. Encarna, avances, valoración. A ver, bueno, en primeiro lugar, quero agradecer a Cardiolianza porque me parece que todo este tipo de reunións son enriquecedoras para todo, tanto para os profesionais, para os pacientes e para todos. Falamos de patoloxía cardiovascular e había un representante, quero me dirixir, das asociacións de pacientes que viven na Coruña. Eu son unha gran defensora do que se fai na Coruña. O ano pasado no Hospital da Coruña, por exemplo, no Choac fixéronse 30 trasplantes, me parece, de corazón, e pareceme que iso pois é un gran número, e me parece que é o sexto hospital mellor de España en intervencionismo, máis de 1000 intervencións no ano 2024. E poñendo en valor que en Galicia temos que mellorar, evidentemente, estou de acordo na patoloxía de xénero e como muller, ademais, penso que aí temos que facer algo. Estou de acordo, por suposto, como non iba a estar nesa continuidade asistencial. Non cabe dúbida que neste momento estamos atravesando un problema de déficit de profesionais como nunca se viviu, e entonces eu son consciente de que os xestores fain encaixe de bolillos para poder poñer un médico en cada sitio. Temos un problema tamén importante con que decía a compañeira, que a veces vai traballar e resulta que a mitad do cuadro por determinadas patoloxías ou por baixas por maternidade, polo motivo que sexa. Sempre para coller unha baixa, o que colla baixa sempre ten un motivo, pero bueno, neste momento hai un problema importante para poñer aí facultativos. E como preguntaban antes, e xa iría puxo en valor a mellora do que se fixo aquí, e na mesa tamén se falou do Progalian e do rexistro. Penso que iso foi un hito, que aí fomos pioneiros. O Progalian foi capaz de poñer diferentes sectores da sanidade en contexto, e decío a responsable do 061, e temos unhas ferramentas hoxe que son fundamentales. Nós temos un sistema de historia clínica electrónica como non hai outro igual no país. No momento que alguén cae na calle, simplemente co DNI ponse en marcha todo un operativo que fai posible que ese paciente sexa atendido no mellor
no menor tempo posible e coas mellores ferramentas. Entón, o Progalian foi unha ferramenta que xa fai moitos anos que se puxo en marcha, que no 2022 se lle deu unha volta para as patoloxías agudas, e o Regalian, que tamén se falaba aquí, pois é ese rexistro que funciona desde o ano 2015 e permite que teñamos, e os cardiólogos, sobre todo os internistas e os médicos de familia, teñan acceso a unha información privilexiada. Non vou a seguir porque sen que despois hai máis preguntas e seguiremos. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que en los últimos años sí hemos avanzado, ¿no?, tanto por parte de los profesionales que habéis intervenido en la mesa anterior como por parte de quien hoy representa a las gallegas y a los gallegos, pero también ha quedado claro que tenemos muchos retos por delante y que tenemos que seguir avanzando en ellos. Entonces, mi pregunta ahora para los tres sería pues preguntaros en qué ámbitos, aunque ya lo habéis mencionado de alguna forma en la anterior cuestión que se os ha planteado, ¿en qué ámbitos consideráis que es necesario seguir avanzando? ¿Cuáles son prioritarios para vosotros para mejorar la salud cardiovascular en Galicia? ¿Y qué recursos serían necesarios para implementar las propuestas que vosotros defendéis desde cada grupo? Julio. Bueno, evidentemente, como decía al principio, teniendo unos profesionales fabulosos y grandísimos recursos que tenemos aquí y buenas herramientas, corresponde optimizar su uso. Es siempre muy recurrente decirlo, al final. Hai que traballar mellor, hai que facer as cousas mellor, bueno, sempre hai que facer as cousas mellor, pero non sempre é sinxelo. Creo que debemos de centrar unha idea clave e é que non hai mellor tecnoloxía que os profesionais. Por tanto, a partir de aí sí que podemos construir un sistema mellor orientado e poderán utilizar mellor as ferramentas que sí que temos. Progalian, utilizar mellor o Plan Ictus, que funciona moi ben e que resulta, ademais, unha evidencia importante, pero que podemos ter capacidade de traballar mellor, e sí que é certo que, e eu sumo tamén algunha reivindicación da mesa anterior, redimensionar a atención primaria é un elemento que pode axudar tamén no plano, sobre todo, da saúde comunitaria. Eu quería poñer o foco aí. O sistema sempre avanza, é inevitable, pero non debe facelo por inercia, sino transformando. E creo que o sistema sanitario hoxe debe de reformular en favor de que a atención primaria sexa verdadeiramente o eixo central do sistema. Isto quere decir que sexa moitísimo máis resolutiva, moitas máis capacidade e, digamos, deshospitalizar a saúde en termos de atención sanitaria e levala aos centros de saúde, que deben de ter un protagonismo moitísimo maior, con ese liderado que se falaba, coa potenciación de outras especialidades, non só de medicina. Creo que a atención primaria é a clave para ter a capacidade de que o sistema cambie de enfoque e vaya todavía máis á prevención e á saúde comunitaria, que hoxe, pola situación que ten a atención primaria, é máis difícil. Ese creo que sería o cambio principal. Muchas gracias, Julio. Iria, ¿en qué ámbitos creéis que es prioritario seguir avanzando y qué recursos creéis necesarios desde el Bloque Nacionalista Gallego? Pois, eu creo que na anterior mesa se puxo en riba da mesa a necesidade de desanitalizar todo este proceso, sair dos centros de saúde, sair dos centros sanitarios e que a saúde sexa un activo de toda a poboación. Na anterior mesa participaban dúas profesionais que o seu título de especialista levou o apelido de que son especialistas tamén en atención comunitaria, e eu creo que por aí vai a clave tamén. Estamos falando de enfermidades que son tremendamente prevalentes, que afectan a un espectro grandísimo da poboación e que non poden tratarse como casos puntuais, casos illados que dependen dese profesional, dese especialista, senón que é algo que nos afecta a todas como poboación. É rara a familia na que non hai un caso de enfermidade cardiovascular, 1, 2, 3. Entón, nese sentido é no que temos que traballar. Falouse dunha experiencia non sei se dicir pioneira, pero claramente exitosa, como a que levou a cabo o Dr. Piñeiro en Narón,
e que eu creo que é necesario replicar en outros moitos lugares, porque se ve que a través da comunitaria, enlazando os centros de saúde, enlazando os hospitais cos outros elementos que son claves na poboación, cos centros de ensino, coas tendas de barrio, cos restaurantes, con todos os axentes que fan vida, ao final é onde se nota esa mellora da saúde poboacional. E para iso que fai falta? Para iso fai falta, sobre todo, profesionais para que lle poidan dedicar tempo a toda esta cuestión. Se temos profesionais que están desbordadas pola demanda diaria, que o único que fan é ir sobrevivindo día tras día, pois ao final toda esta actividade de planificación, de prevención, queda en suspenso e queda apartada cando debería ser fundamental. E falo de profesionais, non falo simplemente de médicas de familia ou de enfermeiras especialistas, sino falamos de equipos multidisciplinares, falamos, por exemplo, da experiencia que tivemos moi positiva, recoñecendo tamén outro avance, a experiencia das nutricionistas en atención primaria, que se demostrou moi positiva para mellorar a saúde poboacional. Pois hai que potenciar eses equipos multidisciplinares a través de figuras que son chave para mellorar neste caso, a saúde cardiovascular. Muchas gracias, Iria. Encarna, pues eso, ámbitos prioritarios e recursos desde o Grupo Popular. Eu, como son a última en falar, pon a decir cousas que xa se dixeron aquí, porque, claro, é o que che toca. Von a destacar, porque cando preparei isto, pensei que en 5 eixos fundamentais, que xa se falou aquí. Primeiro, prevención e promoción da saúde, hábitos, que é o que se falaba aquí nas escolas, nos centros sociais, nas asociacións de veciños, hábitos saudables, no sentido da dieta, da alimentación, con todos os problemas que hai, que desde logo comparto, e é verdade que claro, que é moi difícil para os niveles máis baixos, pois facer unha dieta saudable, porque o pescado, o peixe vai caro, as verduras, pois a veces o máis fácil pois é a comida basura, pero eu penso que eso é fundamental. Tabaco, outra cousa, alcohol, e todo eso desde idades moi temperáns. Obesidade, aquí desde a Consellería estáse promovendo un plan de obesidade que espero que pronto vamos a coñecer resultados. Hábitos cardiosaludables, campañas públicas, decía o doutor Juan Atei tamén, desde moitos, pódese facer nas escolas, desde os ayuntamientos, estou totalmente de acordo, que é moito máis saudable facer eso e non facer o mellor unha fonte maravillosa. Seguir impulsando a atención primaria máis resolutiva, eso, desde logo, totalmente de acordo, reforzar equipos máis profesionais, co problema que temos, pero é evidente que se necesitan máis tempo con paciente. Eu son médico tamén, e se tú non tes tempo, non podes transmitir. Tú como convences a un paciente do que ten que facer, da adherencia ao tratamento? Con tempo, nada máis que con eso. Potenciar o papel da enfermería, eu penso que é fundamental, e sobre todo esas especializacións. Son unha gran defensora da enfermería, e hai patoloxías como pode ser a hipertensión, a diabetes e outras patoloxías crónicas onde a enfermería é fundamental. E mellorando, como se está facendo agora desde os centros de saúde, cada vez, pois, se temos máis tempo e temos máis tecnoloxía, que desde o centro de saúde se poda mellorar. A detención temporal e o cribado é fundamental, estender esos programas de detención precoz en poblacións de risco, como poden ser persoas con antecedentes familiares, fumadoras, diabéticos. E, desde logo, eu son unha gran defensora do IANUS. Eu penso que tanto o IANUS como a inteligencia artificial, que agora se está empezando a traballar nesto, poden traer moitas cousas boas. Onte o conselleiro falaba dese proxecto de síndrome coronario agudo Vixía Actúa, que con esas dúas cousas poden nos dar moitas cousas boas. Despois, a coordinación asistencial e a continuidade, que tamén se falou aquí, mellorar é fundamental, a coordinación entre a primaria e a hospitalaria. Temos a e-saúde, que é verdad que mellora moito, pero podemos crear circuitos áxiles, sobre todo para este tipo de patoloxías. Outra cousa que é importante é a I+D e a equidade territorial. Seguir investigando en saúde, fundamental, correxir desigualdades no acceso entre áreas urbanas e áreas, eu que son do rural, pois tamén reivindico moito eso. Asegurar o acceso a
reanimadores e a formación de soporte vital básico en todas as comarcas, tamén se falou deso, dos DECs, pero todo eso con moita formación, non? E nada máis para continuar. Hablábamos de hábitos, ¿no? Hablamos de hábitos y hablamos de las escuelas, ¿no? De formar desde los más pequeñitos. Y Encarna acaba de poner encima de la mesa las asociaciones de vecinos. A mí me parecen, sobre todo en las zonas más rurales, súper importantes para poder trasladarle a la sociedad, ¿no? Pues aquellas cosas que necesitamos trasladarle. Y hablamos también de nutricionistas, y yo tengo la experiencia de la nutricionista del Centro de Salud de Aponte, y con las asociaciones de vecinos sí es espectacular. O sea, tendría cientos de anécdotas que contaros que han transmitido los vecinos, con una barra de chocolate. O sea, os podría contar cientos de anécdotas y creo que se está haciendo, desde ese punto de vista, un buen trabajo, y yo creo que tenemos muchos recursos y muchas entidades que no estamos aprovechando lo suficiente. Sí es cierto que para aprovecharlas a veces hace falta que los gobernantes vean que ahí tenemos un filón y que podemos aprovecharlo. Y ya no me entretengo más. Continuamos, además, con uno de los aspectos que recoge el informe y del que se habló en la primera mesa y del que se acaba de hablar en esta segunda mesa, ¿no? Que es la necesidad de garantizar ese acceso equitativo a la atención cardiovascular. Pues teniendo en cuenta eso, la dispersión territorial gallega, que es muy importante en nuestra comunidad, y la realidad socioeconómica de todos los grupos de población y la realidad de género, donde la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es incluso superior en mujeres. Lo hablaba antes con Juana Tey y que yo creo que las mujeres tienen poca información de eso, ¿no? A mí me gustaría, en relación con esto, plantearos a los tres qué medidas consideráis necesarias para asegurar esa equidad. Y volvemos a empezar, Julio, por ti. Bueno, evidentemente, en términos de equidad o de desigualdad, creo que los dos ejes que se han tratado aquí son esenciales, en términos de género y en términos de estatus socioeconómico, ¿no? Para mí es más llamativo el de género en el sentido que hablábamos antes, sobre el hecho de que, a pesar de que los datos son contundentes, no existe una conciencia social sobre el hecho de la afectación, en el caso de mujeres, de enfermedades cardiovasculares. Y esto es un problema tal que enseña que hay una desconexión enorme entre lo que se sabe, lo que se transmite y lo que se recibe en la población. Bueno, creo que ese problema necesita que seamos conscientes de que muchas veces hablamos de cosas muy complejas cuando en realidad necesitaríamos hablar de cuestiones más sencillas para ir al eje, al asunto más problemático. Y enlazándolo con la cuestión de la desigualdad en términos socioeconómicos, aporto una reflexión. En Galicia hace breves años la Consellería inició en una muy buena idea, un muy buen planteamiento, el plan de obesidad de cero, orientado muy especialmente a edades más tempranas para desarrollar hábitos de salud. Bueno, sé que nos reunimos los grupos parlamentarios, la consellera nos reunió a los grupos parlamentarios, el consejero estuvo entonces atento a escuchar y a plantear a escuchar las cuestiones que le queríamos plantear. Nosotros defendimos mucho la idea de incorporar la perspectiva social y lo basábamos en una idea, y es existía un plan anterior, el plan Xermola, no era exactamente lo mismo, pero orientaba a temas parecidos, y nadie había hecho una evaluación. Ese plan anterior, que trabajaba sobre alimentación en edades muy tempranas, no había conseguido mejorar los datos en Galicia, en ningún caso. No es una culpa de quien gestiona, es decir, no es una culpa política de partidos, sino sencillamente no lo habíamos conseguido. Pero además se había demostrado, gracias a los instrumentos que ese plan incorporaba, que había grandes diferencias en las calidades de alimentación en niños y niñas, dependiendo de los colegios en los que iban, que dependían a su vez de los ámbitos socioeconómicos en los que están instalados. Teníamos ese dato y esa idea no está incorporada en el papel y en los planes y en los objetivos del nuevo plan de obesidad. Tenemos las herramientas y tenemos la información, pero no las implantamos en las políticas. Y entonces lo que nosotros defendemos y nosotros creemos es necesitamos que la evaluación de los datos se haga, porque implantar una política buena, una idea buena y que no se evalúe posteriormente, pues resulta un poco extraño, sobre todo desde el punto de vista científico. Y
y luego que tengamos la capacidad de hacerlo, pero somos poco transformadores. Y en esto, que seguramente discrepamos los puntos de vista que estamos en la mesa, la política muchas veces está siendo poco transformadora, y en el ámbito sanitario también. Muy continuista, si algo ha cambiado es la necesidad de atender y de asistir en plano sanitario a la población. Ha cambiado tanto la población que tiene que cambiar demasiado el sistema sanitario y está yendo en algunos ámbitos mucho más lento. Y eso, el eje que está demostrando este cambio brutal son las desigualdades en términos de género y en términos socioeconómicos. Y estamos yendo más lentos de lo que la sociedad evidencia que deberíamos ir. Muchas gracias, Julio. Iria. Ben, pois, eu creo que o importante é que se temos uns datos que nos poñen enriba da mesa, que temos efectivamente un acceso que non é equitativo ao sistema sanitario e que iso provoca diferencias de saúde, o primeiro é recoñecer que existen desigualdades entre a propia poboación. Hai desigualdades que van depender do propio sistema sanitario, que é desigual no territorio, e outros que dependen dun ámbito máis social, máis xenérico. E creo que o primeiro paso é evidenciar en que está fallando tanto o sistema sanitario para non garantizar como que está fallando a nivel de sociedade. Sistema sanitario, falábamos antes das unidades hemodinámicas que xa se foi corrixindo. Podemos falar da presencia de ambulancias medicalizadas, se sería necesario estendelas a outras comarcas con alta densidade de poboación ou non, ou, como garantizar ese acceso de toda a poboación. Por non falar outra vez, xa digo, do acceso á propia atención primaria. E despois, no aspecto máis social, recoñecer que temos unha sociedade que é profundamente desigual. Temos unha porcentaxe de poboación en risco de pobreza que é preocupante e ten que haber políticas dirixidas a corrixir esas desigualdades. Non son políticas sanitarias falando no sentido estricto, pero que sí que teñen despois un beneficio tamén en saúde. Se sabemos que existe unha desigualdade de xénero, hai que ver cales son as causas que motivan esa desigualdade. Sabemos que o rol que desempeña moitas veces a muller como coidadora e como sostén dos coidados neste país e tamén fora del, acaba provocando que moitas veces que supedite a súa propia saúde, o seu propio benestar a eses coidados que está prestando dun xeito non profesional. Hai que incidir aí, son cuestións que non son sanitarias en senso estricto, pero que sí que teñen repercusión directa sobre a saúde e sobre a propia supervivencia das persoas. Gracias, Iria. Encarna. Bueno, vamos a ver, que soy la última. Yo creo que todos los que estamos aquí pensamos que tenemos que mejorar los servicios sanitarios. Es un pensamiento que es común, ¿no? Y creo que todos pensamos también que tenemos que trabajar en prevención, porque si trabajamos en prevención y trabajamos en medidas de salud pública vamos a mejorar todo. Pero ciñéndome un poco a la pregunta de los recursos, yo que vivo en una zona de montaña bastante alejada de la ciudad, pienso que en los recursos tenemos dos problemas serios. Uno, los profesionales. O sea, vivimos tiempos anteriores que no se hizo una buena planificación sanitaria, no le vamos a echar la culpa ni a un gobierno ni a otro, vamos a centrarnos en la realidad que tenemos hoy. No tenemos profesionales, nos faltan fundamentalmente profesionales de atención primaria y de pediatría, pero también de otras especialidades, y entonces en este momento tenemos que lidiar con lo que tenemos. Galicia no es una comunidad que pague mal a los especialistas de atención primaria. De hecho, salió ayer o antes de ayer hay un recorte de prensa que creo que somos la quinta comunidad que mejor paga a sus médicos, quinta o sexta. O sea que no es un problema de que estén mal pagados. Entonces, por un lado tenemos ese recurso. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, pues el recurso de los profesionales en este momento tenemos que lidiar como tenemos. Y como decía al principio, yo que vivo en una zona muy apartada, creo que la accesibilidad es importante, tener a médicos accesibles, pero también tenemos otra accesibilidad que es importante, que es el problema que tenemos con las carreteras, que es el problema que tenemos de acceso, sobre todo la gente, y si queremos esa equidad para todo el mundo, la gente que vivimos en zonas apartadas necesitamos buenos accesos, y Galicia, desde luego, no se caracteriza por tener unas buenas carreteras. Y en patologías como la que estamos hablando ahora, que es el ictus, o que es el infarto, sabemos que son patologías tiempo dependientes. Entonces ahí también tenemos algo de lo que la gente a veces no habla, pero que es importante.
Muchas gracias, Encarna. Y vamos pues por la última pregunta, pero que yo creo que es la pregunta clave de la jornada, ¿no? Yo os voy a pedir que seáis breves, pero sí claritos, porque hay mucha gente esperando a ver lo que decís. Como representantes de la voluntad de la ciudadanía, que sois los tres en estos momentos, y ante un tema tan prioritario como son las enfermedades cardiovasculares, a mí me gustaría pues, que nos dijerais qué compromisos concretos podéis adquirir hoy con los pacientes y con los profesionales que atienden en estos momentos estas patologías. Yo os pediría brevedad, pero eso sí, claridad y compromiso. Voy a intentar ser lo más breve y todo lo comprometido que se puede ser siendo oposición. Tenemos profesionales, tenemos información y tenemos conocimiento. Es imprescindible hacerles caso. Y para eso no se consigue con políticas continuistas. El sistema sanitario, la política sanitaria ha llegado a un punto en el que, después de unas décadas de enorme éxito colectivo, necesita transformarse. El sistema no puede continuar con el mismo diseño de política sanitaria que hasta ahora, con conceptos que eran de los años 80. Los profesionales lo saben, lo aplican, los recursos existen, necesitamos políticas sanitarias valientes y muy transformadoras. ¿Qué nos comprometemos? A defender esa necesidad, a apoyar allí donde sea necesario para que puedan desarrollarse y a reivindicar que se realicen allí donde no se realicen. Pero sí a la voluntad de ser profundamente transformadores, porque si no el sistema se va a agotar en sí mismo y entonces estaremos replicando un modelo que funcionó hace 35 o 40 años, pero que hoy puede mantener un poco a flote el barco, pero no lo lleva a ningún puerto. Transformadores y valientes. Ire. É moi fácil asumir compromisos cando os compromisos non dependen directamente de quen está falando, pero nos ponernos a banda o que nos comprometemos é, primeiro, a seguir neste proceso de escoita activa, de atender cales son as necesidades que teñen as pacientes, que teñen as profesionais, cales son que áreas de mellora detectan que, ao final, quen sufre a situación é quen mellor sabe dicir cal é a solución. E nos o que temos claro é que imos seguir facendo análises de como está o sistema sanitario. Non temos problema en recoñecer cales son as cousas que se fan ben, pero tampouco temos problema en poñer en riba da mesa cales son as áreas de mellora que detectamos e que creemos que son prioritarias abordar. Levámoslo facendo desde hai tempo. Hoxe mismamente tivemos algún debate pola mañá. Non se trata dunha cuestión persoal, senón dunha cuestión política, de que creemos que é necesario, é urxente e é prioritario cambiar o modelo que temos a día de hoxe, cambiar o modelo que temos na sanidade pública. Nos imos seguir comprometéndonos a traballar, sobre todo para mellorar a atención primaria, que creemos que agora mesmo é quizáis o punto onde máis se está notando os problemas e onde se está vendo esa situación máis apurada, e poñendo en riba da mesa alternativas que creemos que son necesarias, que son viables e que son posibles, pero que requiren outro modelo e outro deseño e outra planificación sanitaria. Muchas gracias, Siria. Encarna. Bueno, pues nosotros, yo pertenezco al Grupo Popular y vamos a seguir defendiendo siempre una sanidad pública gallega de calidad, pensando siempre en los pacientes, poniendo encima de la mesa todas aquellas medidas que vamos detectando, impulsando todas aquellas reformas que sean necesarias y reivindicando todo lo que puede hacer bien el Gobierno gallego dentro de sus competencias o bien todas aquellas competencias que, como no tenemos transferido totalmente la sanidad, pues dependen única y exclusivamente del Gobierno central. Y así seguiríamos haciendo, pero siempre, ya digo, detectando, mirando, viendo, escuchando las reivindicaciones que se ponen encima de la mesa y tratando de mejorar, porque en sanidad y en salud nunca vamos a estar contentos, siempre vamos a pedir más. Bueno, muchas gracias, Encarna. Yo quiero agradecer, era la última pregunta, la participación de los tres portavoces y hacer yo una última reflexión.
sobre todo porque en la mesa se habló de que era necesario políticas transformadoras. Yo creo firmemente que las políticas transformadoras requieren diálogo. También el abordaje de las enfermedades cardiovasculares requiere diálogo, requiere consenso, trabajo conjunto y el compromiso firme, pues tanto de los agentes políticos que están ahora mismo en esta mesa, como de los profesionales, como de los agentes sociales. Y si de verdad queremos políticas transformadoras, ese es el camino. Gracias a los que nos habéis escuchado, al público asistente, a Cardioalianza y a los ponentes que me acompañaron en esta mesa y también a los de la mesa anterior. Muchas gracias a todos.